Buenas noches, hermanos, y bienvenidos una vez más a estas reflexiones que como parroquia estamos celebrando y preparando en este tiempo de Semana Santa. Hemos ya empezado, pues, desde el Domingo de Ramos a conmemorar este momento tan importante en nuestra vida católica, en nuestra vida de iglesia, en nuestra comunidad. Y lo que vamos a pretender hoy es explicar un poquito las festividades que giran en el núcleo, en el centro de esta celebración, para que podamos vivirlas con mayor intensidad, ¿no? Normalmente, y esta va a ser, yo creo que la Semana Santa más fuera de lo común, ¿no? Porque no vamos a poder ir a la iglesia, no vamos a poder visitar las capillas, hacer los recorridos, ni las cosas que solíamos hacer, ¿no? Conversaba yo hoy con una persona que casi todos los años de la Semana Santa preparativos, y yo le decía que ir ahora, ¿no? Y es una actitud que mucho en como preparaciones, ¿no? Y la otra vamos a que trae el micro de... Y el micro. Ya. A ver, vamos a empezar nueva volver a decir, vamos a repetir esta primera parte, y les decía que como parroquia estamos dándonos coloquios, pláticas, en función a poder vivir bien esta Semana Santa, este trío pascual, a diferencia de como lo hemos vivido en otros años, en otros momentos de nuestra vida, ¿no? Este año realmente va a ser una Semana Santa totalmente distinta de la que hemos estado acostumbrados a vivir, a tener, a disfrutar, ¿no? Esta Semana Santa es una semana en la que vamos a experimentar otras realidades, otra manera de acercarnos al misterio de Dios. ¿Está funcionando? Sí, acercarnos al misterio de Dios. Entonces, lo que queremos es que para poder vivir con intensidad, con profundidad, con fruto estos días, que solíamos hacerlo yendo a la iglesia, visitando capillas, haciendo ciertas prácticas en nuestras casas, lo vamos a poder hacer ahora de otra manera. Conversaba yo, y lo contaba hace un momento, que hoy en la mañana conversaba con una persona de la parroquia con la que todos estos años hemos podido trabajar en el equipo que prepara la Semana Santa, y me decía que recordaba, pues, añorando un poco el trajín de estos días previos a la Semana Santa, era coordinar con proveedores que vengan a armar una cosa, otra cosa, y preparábamos todo lo que estamos acostumbrados a ver
en las misas de Semana Santa como las hemos tenido otros años, ¿no? Y yo le decía que igual para mí no era extrañar esos momentos, pero a la vez podríamos aprovechar este contexto para meditar en dos cosas, ¿no? Hay dos maneras en las que nos podemos aproximar en estos días de Semana Santa a vivir estos misterios, ¿no? Uno puede ser renegando y recordando y un poco sufriendo con las cosas que no podemos hacer, las cosas que no podemos vivir, las cosas que no tenemos ahorita al alcance por el contexto mundial de esta pandemia, o la otra es aprovechar los elementos y el momento que estamos viviendo para poder disfrutar, ganar de una mejor manera o alcanzar de una manera distinta los frutos de esta Semana Santa. Y es importante para eso que tengamos en mente una cosa, ¿no? Hablamos del misterio pascual de Cristo. Y en general, cuando nos referimos a asuntos de la fe, usamos muchas veces la palabra, o escuchamos muchas veces la palabra misterio. Y me gustaría, como primer punto en este coloquio, entender que cuando nosotros decimos la palabra misterio a nivel católico, no nos referimos a algo oculto, tenebroso, no comprensible, a algo que está fuera, que sea tenebroso, maligno, que es como se ha solido manifestar esta palabra, sino que cuando en el catolicismo hablamos del misterio, me gusta a mí mucho para explicarlo usar una expresión del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI decía que cuando hablamos del misterio, de las cosas que son un misterio en nuestra fe, no quiere decir que sea un conocimiento, una vez más lo digo, oculto, tenebroso, sino que decía él, es como cuando uno levanta la mirada y mira el sol de mediodía, ¿no? Y cuando uno mira el sol de mediodía, queda enceguecido por la luz. No porque la luz sea mala, la luz sea oscuridad, es todo lo contrario, sino que es tanta la luz que tiene que mis ojos, que son humanos, no son capaces de poder captar tanta luz. Y es tanta la luz que hasta me hace voltear la mirada un poco, ¿no? Algo así es el concepto que nosotros tenemos en el catolicismo de misterio. Es como son realidades de Dios mismo, son realidades de la Trinidad, de la divinidad, nuestra mente, nuestro corazón, nos aproximamos a esos conceptos, a esas ideas, a esas realidades, pero siempre la luz que esa realidad nos aporta va a ser mayor que lo que nosotros seamos capaces de captar. Siempre, siempre nos va a exceder la luz. No porque, una vez más lo digo, porque eso sea tenebroso, oculto, sino que nuestra capacidad tiene un límite, el límite humano. Y lo que vamos a contemplar es una cosa sobrenatural. Es totalmente distinto. Necesitamos otros sentidos, otros elementos para poder captar todos los elementos que se muestran ahí. Entonces, ese es el sentido cuando nosotros hablamos del misterio pascual. Ahora, como dice muy bien la introducción del misal, el misal, lo tengo por acá para mostrárselo, es el libro que se usa en las misas, este de aquí, y es el libro en el que salen todas las oraciones que el sacerdote tiene que hacer y todos los gestos y expresiones que el sacerdote tiene que hacer para celebrar la Santa Misa. De ahí viene el nombre de misal, viene de misa, ¿no? Y es interesante porque a mí me gusta todos los años, cuando vamos a empezar cada tiempo litúrgico, el Adviento, la Cuaresma, el tiempo de Semana Santa, el tiempo pascual, el tiempo ordinario, me gusta leer las introducciones que tiene el misal, las introducciones que tiene la ordenación general del misal romano, que es la primera parte de este libro que te explica cómo vivir o cómo usar este libro. Y me gusta leer la introducción de la liturgia de las horas, que es otro libro litúrgico, que son pequeñitas, pero que te refrescan el panorama de cómo vivir bien y cuál es el núcleo de cada uno de estos misterios que vamos a contemplar. El punto 1 del misal, cuando se empieza la Semana Santa, dice una cosa que es muy, muy bonita, y la he puesto textual y me gustaría comentarlo con ustedes. Dice: la Iglesia celebra solemnemente
los más grandes misterios de nuestra redención en el santo triduo pascual, haciendo memoria de su Señor crucificado, sepultado y resucitado con celebraciones especiales. Estos días de Semana Santa, el jueves, el viernes, el sábado, en la noche, vamos a explicar un momento, y el domingo, encierran unos ritos en la liturgia católica que manifiestan una realidad sobrenatural. De hecho, y vamos a adelantarnos aquí un poquito, si ustedes nos van a seguir el jueves, el viernes y el sábado que tenemos en la noche, la misa de la vigilia pascual, que ya es domingo, van a darse cuenta que los 3 celebraciones en verdad forman como un solo cuerpo. Si ustedes prestan atención y recuerdan las Semanas Santas anteriores, verán que el jueves empieza como una misa normal, un canto de entrada, todo va normal, pero al final de la misa no hay bendición final. Va a haber otro elemento que lo vamos a explicar luego. El viernes, propiamente hablando, no hay misa, sino es liturgia de la Pasión del Señor. Y el sábado, durante todo el día, no se celebra ninguna cosa. Lo que celebramos es ya el sábado, pasada las 6 de la tarde, que en el lenguaje católico es el día siguiente, celebramos la vigilia de la resurrección del Señor. O sea, ya es domingo. Y recién el domingo, o la vigilia, al terminar, tiene la bendición final, que no se recibe desde el día miércoles. El miércoles la misa tuvo la bendición al final, el jueves no tiene bendición, el viernes tampoco, y recién el sábado en la noche, la vigilia pascual, o el domingo propiamente hablando, recibimos la bendición, porque los 3 comprenden como una sola liturgia, un solo momento, una sola celebración de este misterio. Ahora, para entender bien esto también hay que recordar esto, ¿no? Toda la historia del hombre, todo el acontecer de la humanidad, son historia de la salvación. Todos los misterios que nosotros contemplamos en nuestra fe apuntan a ser una manera en la que Dios nos quiere salvar, en una manera en la que Dios quiere acercarse a nosotros, quiere hacernos llegar la fe, la vida eterna, la gracia que necesitamos para compartir la vida que Él tiene. Ese es el sentido de celebrar todo, ¿no? O sea, la historia humana es historia de la salvación. Y no podemos olvidar que todo apunta a la realización de este misterio. O sea, toda la liturgia de la Iglesia, toda la vida católica, apunta a que nuestra historia personal sea historia de la salvación. Todo lo que nos sucede es una manera también de vivir con más calma. Todo lo que sucede, y lo dirá San Pablo, pasa para el bien de los que aman a Dios. No podemos olvidar que todo apunta a la realización del misterio de Dios, que como dice la primera carta de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 4, quiere Dios que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Quién es esa verdad? Cristo mismo. También nos ayuda en ese sentido otro pasaje del Evangelio, el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, el versículo 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando celebramos estos misterios? Recordamos, empezamos a vivir esa vida eterna que Dios tiene para nosotros. Ahora, este designio salvífico fue preparado y prefigurado por las grandes obras realizadas por Dios en todo el proceso de la historia de la salvación, lo que nosotros conocemos como también el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, y eso ya lo está explicando el Padre Gino en estos días en los coloquios, apunta a Cristo. Cristo es como el eje, la bisagra, el punto neurálgico, el meollo que une todo el misterio de la salvación de Dios. En Cristo tenemos la totalidad, ¿no? Ahora, en esta manera de vivir las obras de Dios, vamos a poder nosotros alcanzar de una manera plena y definitiva, por la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, los bienes que Él nos quiere dar como iglesia. Gracias a este acontecimiento pascual, acontecimiento es una palabra que abarca mucho, recibe
esta festividad es el nombre de misterio pascual. La humanidad, es decir, todo el hombre y todos los hombres hemos sido verdaderamente reconciliados con Dios por este misterio pascual y entramos a darle plena gloria a Dios por la celebración de esos misterios. Me gustaría en esta línea de contarles que se actualiza todo lo que Dios ha ido preparando en la historia de la salvación, tiene su cumplimiento en Cristo, con un pasaje de la Escritura que es precioso. Es una idea para que nosotros podamos ir viendo cómo todo ha apuntado a la venida de Cristo y todo ha apuntado a que este misterio pascual se dé en nosotros. No sé si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento en casa, hay una historia que es terrible y preciosa, la historia de Abraham e Isaac, cómo Dios le pide a Abraham en un momento determinado de la historia, primero le hace la promesa de que será padre de muchas naciones, es nuestro padre en la fe. Luego Abraham era ya un hombre anciano y su esposa también era una mujer anciana. Y Dios, por un milagro, le concede la gracia de ser papá ya en la ancianidad, en su ancianidad y en la ancianidad de su esposa. Y cuando ya el niño va creciendo, una de las cosas que Dios le pide a Abraham, ¿qué cosa es? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué le pide Dios a Abraham? Le pide que sacrifique a su hijo Isaac como una prueba de fe, que suena terrible, terrible. Pero en este momento del relato del sacrificio de Isaac, hay ciertos detalles que me gustaría que los tengamos en mente para que entendamos un poquito más este misterio pascual, ¿no? Ustedes recordarán que toma Abraham a su hijo Isaac y a un criado, se van a la montaña, se van al monte Moria y comienzan a subir, llegan a la falda del monte. Abraham le dice al criado que se quede ahí, le carga la leña del sacrificio a Isaac, toma él el cuchillo y comienzan a subir el monte para ofrecerse el sacrificio, ¿no? Preparan el altar, todo para el sacrificio, y Isaac le hace una pregunta a Abraham terrible, le dice: Padre, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero no tenemos la ofrenda para el sacrificio. Obviamente, la ofrenda iba a ser él no lo sabía, ¿no? Y le dice: Dios proveerá. Continúan, el relato continúa, llegan ellos a la parte de arriba, Isaac es atado de pies y manos para ofrecerlo en sacrificio, y cuando está a punto ya de degollarlo con el cuchillo, aparece el ángel del Señor que le dice: detente, Abraham, ¿no? Detente. Ahora sé que crees en Dios, ¿no? Ahora sé que eres temeroso de Dios porque no le has negado a tu hijo, a tu único hijo. ¿A qué le suena esa frase? ¿Quién es el único hijo? Cristo. Y dice la Escritura que Abraham levantó la mirada y vio un carnero trabado por los cuernos entre las zarzas y lo ofreció en sacrificio. Ustedes recordarán que el animal propio para el sacrificio, ¿cuál es? El cordero. El cordero. ¿Y qué encuentra Abraham en reemplazo de su hijo Isaac? Un cabrito. Son dos animales distintos. ¿Por qué lo digo? Porque el verdadero cordero, que será a la vez el hijo, no es una ofrenda de un animal. El verdadero cordero, ¿quién es? Cristo. Cristo. Por eso las palabras que dice Isaac subiendo son proféticas. El cordero, que será la ofrenda del Hijo único, no es un animal, es el Hijo único de Dios. El verdadero cordero que va a saciar la deuda de nuestro pecado no es un animal, es el mismo Cristo. Por eso cuando empieza la vida pública de Jesús y Juan lo ve venir, ¿qué es lo que dice Juan el Bautista de Jesús? He ahí el Cordero de Dios, el que quita
el pecado del mundo, lo que nosotros decimos ahora en la misa, porque reconocemos en este misterio pascual de Cristo, en su pasión, muerte y resurrección, el cumplimiento de una de las promesas de Dios, el cumplimiento del verdadero Cordero por el cual se nos quita el pecado, por el cual recibimos la reconciliación con Dios, por el cual acontece la obra de nuestra salvación, el verdadero misterio de nuestra salvación. Es una cosa increíble. Así como este pasaje que acabamos de recordar, hay muchos pasajes, o muchísimos, todo el Antiguo Testamento, que van a tener su cumplimiento en Cristo. Es muy significativo el del Cordero Pascual, porque nos recuerda efectivamente qué estamos celebrando, ¿no? Ahora, este misterio pascual, esta pasión, muerte y resurrección del Señor, hay que entenderla como un misterio único en la historia. Es un acontecimiento absolutamente singular, pues todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan. Son absorbidos por la historia, se podría decir, ¿no? Pero el misterio pascual de Cristo es, en cambio, ciertamente un hecho real y sucedido en la historia, pero no absorbido por ella y relegado a la condición de hecho del pasado, sino es una realidad siempre presente y actual, dado que al destruir la muerte con su muerte y restaurar la vida con su resurrección, Cristo hizo posible que todo lo que Él hizo y padeció por los hombres participe de la divinidad, domine sobre todos los tiempos y en ellos se mantenga permanentemente y nos llegue a nosotros. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros celebramos la misa, cuando nosotros celebramos el misterio pascual, lo que hacemos, se podría decir, es nosotros que estamos en el tiempo, entramos en la eternidad. Hay un paso en un momento en el que se rompe ese abismo entre el tiempo y la eternidad. Nosotros entramos en un acontecimiento eterno, porque es irrepetible lo que vamos a vivir en estos días. No es que cada vez que celebramos la Semana Santa se vuelve a pasar esto. Lo que sucede es como una especie de actualización. Entramos en la dinámica de Dios, entramos en el tiempo de Dios y rompemos por Dios el espacio-temporalidad para poder entrar nosotros en un misterio que abarca toda la existencia del hombre. Porque lo decía hace un rato, en la salvación que Dios nos da, se reconcilia no solamente todo el hombre, no todos los hombres, sino todo el hombre. El hombre es restablecido en el orden de la gracia. Por eso, el misterio pascual de Cristo es irrepetible. Solo se puede celebrar. Y celebrar de la manera en la que estamos celebrando. En consecuencia, cuando nosotros celebramos el misterio pascual, damos culto verdadero a Dios y obtenemos la gracia necesaria para nuestra santificación y poder vivir nosotros ese misterio que Dios nos da, ¿no? En ese sentido, todas las celebraciones litúrgicas son siempre celebración del único misterio pascual de Cristo, el verdadero Cordero sin defecto ni mancha, por el cual Dios nos ha alcanzado no solamente el perdón, sino su amistad y la posibilidad de tener una vida con Él, Y eso no podemos perderlo de vista, ¿no? El tríodo pascual comprende el tiempo que va entre la misa del jueves en la cena del Señor y dura hasta el domingo de la resurrección. Eso es lo que se conoce como el tríodo pascual, ¿no? Algunos lo llaman el tríodo del crucificado, sepultado y resucitado. En ellos se actualiza lo que les decía hace un rato y se realiza el misterio pascual. Ahora, vamos a ir hoy a avanzar poco a poco los detalles que encierran cada una de estas celebraciones litúrgicas, para que nosotros el día que las veamos, esta vez las veamos por medio de estos canales, de estos medios, podamos vivirlas de una mejor manera, ¿no? La primera celebración con la que inicia el tríodo pascual es el Jueves Santo o jueves en la Cena del Señor. Ese día también en la mañana del Jueves Santo, este año va a ser de manera distinta, pero lo voy a contar como de manera tradicional.
ese año también se celebra una misa particular. Se celebra la misa crismal. El Jueves Santo se celebra la misa en la que el obispo de la diócesis, con sus obispos auxiliares, si los hay, como es el caso de Guayaquil, en compañía de todos los sacerdotes de la diócesis, celebran una misa en la que los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales ante el obispo, y ese día, en esa misa, se consagra, ojo la palabra, se consagra el Santo Crisma y se bendicen el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Recordemos que el crisma consagrado, que es mezcla de aceite de oliva con perfume y que se consagra en esta misa una vez al año por el obispo, es el que se usa para el sacramento del bautismo, para el sacramento de la confirmación, para el orden sacerdotal. Son los sacramentos que imprimen por ese carácter indeleble en el alma. Esos sacramentos vienen marcados o vienen acompañados de un momento del rito con la unción del Santo Crisma. Distinto del óleo de los catecúmenos, que se usa también en el sacramento del bautismo como rito preparatorio, y el óleo de los enfermos, que también es bendecido, que se usa para la celebración del sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Ahora, esta misa sucede el jueves en la mañana. La gente, nosotros, el pueblo de Dios, podemos ir a esa misa. Los sacerdotes sí o sí están obligados. Este año, por la situación mundial en la que estamos viviendo, totalmente distinta, compleja, este año lo que vamos a tener es, van a celebrar la misa crismal solamente Monseñor Luis Gerardo, acompañado de los obispos auxiliares, y me imagino que un par de seminaristas que lo asistirán y sacerdotes que lo asistirán en el rito, ¿no? Ya lo mandan en un comunicado. Las promesas que renuevan anualmente los sacerdotes se harán en el día de las ordenaciones sacerdotales, que por hoy todavía no tienen nueva fecha, ¿no? No tienen nueva fecha. Pero vamos a centrarnos ahora sí, era como que veamos los elementos que están en esta Semana Santa, y luego vamos a entrar así de lleno al Jueves Santo. El Jueves Santo es la misa en la Cena del Señor. En esta misa se recuerdan tres grandes acontecimientos que suceden cronológicamente en los días, como vamos a vivir los jueves, viernes, sábado, que aparecen en las Escrituras, y que cada una de las misas lo va a conmemorar, ¿no? El Jueves Santo, el primer acontecimiento que recordamos y celebramos de manera particular es la institución de la Eucaristía. Por eso he usado la imagen de la última cena, porque en esta última cena el Señor instituye el sacramento de la Eucaristía. Ese día es muy especial para la Iglesia Católica. Muy especial, o sea, porque recordamos el día en el que Dios nos va a dar su propio cuerpo y su propia sangre como alimento que nos capacita para la vida eterna, que nos da la fuerza que necesitamos para vivir nuestro día a día, que nos sostiene en la gracia para poder nosotros alcanzar la meta definitiva, que es la salvación. Un día como aquel, Jesucristo mismo, con toda su autoridad de verdadero Dios y verdadero hombre, toma elementos tan sencillos como un trozo de pan y un poco de vino, y por la acción creadora de su palabra, salvadora de su palabra, transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Ese misterio, esa primera misa, se podría decir, esa primera Eucaristía, se dio el Jueves Santo. Entonces, el primer acontecimiento que nosotros como católicos recordamos el Jueves Santo es la institución del sacramento de la Eucaristía. Ese día es un día especial para que como católicos le demos gracias a Dios. Le demos gracias a Dios porque nos ha dado el verdadero alimento. El alimento que no solamente sacia el hambre corporal, sino sacia el hambre interior. El alimento que da vida eterna. Es un día que hay que agradecerle a Dios especialmente
el don que nos hace en su Hijo de haberlo dejado como verdadero Dios en las especies eucarísticas, en el pan y en el vino que serán convertidos en su cuerpo y en su sangre. Ese es el primer acontecimiento que celebramos el Jueves Santo. El segundo es, obviamente, Jesucristo instituye la Eucaristía. Él es el único y verdadero sacerdote. Pero Jesucristo no celebró la Eucaristía ese día y se acabó. Ya los que no comulgaron ese día, se acabó. No, Él tenía en mente perpetuar el sacramento de la Eucaristía en el tiempo. Sabía que los hombres con nuestras solas fuerzas no podíamos alcanzar la vida eterna. Él nos las va a dar. Y la manera en la que nos alimenta, y una vez más lo digo, nos capacita, nos ayuda a alcanzar esa vida, es por la Eucaristía. Pero la Eucaristía la tiene que hacer alguien. Alguien la tiene que celebrar. Alguien la tiene que hacer. Alguien tiene que hacer posible que Dios convierta de manera real el cuerpo, el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Y por eso ese día también se instituye el sacerdocio ministerial. El día del sacerdocio, el día del sacerdote. Porque en ese día Jesucristo hace partícipe en un primer momento a los 12 apóstoles y luego a los obispos y los sacerdotes en su único sacerdocio, en el único misterio. Recordemos una vez más la idea que comentábamos hace un tiempo, que el misterio pascual, la misa, la Eucaristía, es entrar en la eternidad de Dios. El sacerdote que hace las veces de Cristo nos hace entrar en ese misterio, participa de la divinidad de Dios para poder convertir el pan en el cuerpo y el vino en la sangre. Ese día es un día especial. De hecho, nosotros aquí en la comunidad, en Proeclesia Santa, en la parroquia, ese día, como hemos tenido toda la Cuaresma, un ayuno acompañado de varias cosas, de algunas privaciones, ese día se recomienda tener un almuerzo especial entre sacerdotes. Ese día deberían saludar a sus sacerdotes, a sus párrocos, a sus capellanes, a los sacerdotes que les asisten, porque por un día como ese podemos disfrutar hoy del sacerdocio ministerial, podemos celebrar la Eucaristía. Es un día de mucha gracia y también así como es un día para agradecerle a Dios el don que nos hace en la Eucaristía, también es un día especial para agradecerle a Dios el don que nos hace en nuestros sacerdotes. Y rezar y pedir exclusivamente esa misa, ofrecer nuestra comunión pidiéndole al Señor por los sacerdotes que ya están, por los sacerdotes que Él quiere llamar en esta comunidad parroquial. O sea que obviamente los sacerdotes no venimos de Marte, no venimos de otro planeta. Bueno, nosotros hemos venido de Perú, pero ya esta comunidad parroquial ya tiene que generar vocaciones sacerdotales, hombres que respondan al llamado de Cristo a perpetuar todos los días en el altar el misterio de la salvación. Ese día es un día especial para suplicarle al Señor esto que decimos los jueves: danos, Señor, sacerdotes, danos, Señor, muchos sacerdotes, danos, Señor, sacerdotes santos. Esa debe ser nuestra súplica especial para la misa del Jueves Santo. Y suplicarle también: haz, Señor, de nuestros sacerdotes, sacerdotes santos, santos, conformes a tu corazón, hombres conformes a tu corazón. Ese día es un día muy especial para suplicar esas dos gracias al Señor, que se celebran en la misa del Jueves Santo: la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio ministerial. Y el tercer acontecimiento que celebramos en el Jueves Santo es el mandato del Señor sobre la caridad fraterna. Y aquí ustedes recordarán que ese día antes se podría decir que la última cena se reparte como que en 3 momentos, que es lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, yo los he dicho en orden distinto. El primer momento de la última cena va a ser propiamente la comida pascual, como la celebraban los judíos, ¿no? Inmediatamente terminan de comer la comida pascual y Jesucristo, ¿qué hace? En uno de los más actos de humildad que ha existido, o en el acto de humildad más grande que ha existido, se despoja de sus vestiduras y le lava los pies
a sus discípulos. Dios verdadero, hombre verdadero, lavándole los pies a hombres que son, lo que hemos dicho el miércoles de ceniza, polvo y ceniza. Polvo somos. Dios mismo arrodillándose a lavar los pies de sus apóstoles. Por eso ese es el día que se celebra el mandato del Señor sobre la caridad fraterna. La Iglesia Católica entiende el cargo no como un lugar para creerte más importante que los demás. No, el sacerdocio no es eso. El sacerdocio es servicio. Siempre es servicio. A mayor cargo, mayor servicio. A mayor cargo, mayor humildad. Y el ejemplo de Cristo es perfecto. ¿Qué mayor humildad que siendo Dios lavarle los pies a sus apóstoles? El mandato de la caridad. Y ahí hay un gesto interesante. La caridad implica muchas veces incomodarte. La caridad implica salir de ti. La caridad debe, de cierta manera, costar. Cuando la caridad no cuesta, no vale la pena. Es buena, sí, pero yo creo que podemos dar más. Recordemos este pasaje del Señor de la ofrenda de la viuda, ¿no? La que están echando todos dinero en el arca de las limosnas y unos echan mucho, dice que habían unos que echaban muchos dineros y vino una mujer que tenía solo 2 monedas y echa todo lo que tenía para vivir. Qué expresivo esto, o sea, porque la caridad implica esto. La caridad no es dar lo que me sobra, que también lo puedo dar, pero incluso la verdadera caridad es dar lo que yo necesito. Y la verdadera caridad, la caridad más cristiana es darme yo mismo. Por eso este día, qué significativo es que cuando el Señor da el mandato de la caridad, instituye el sacerdocio y la Eucaristía. 2 sacramentos que implican una donación total. En el sacramento del orden, el sacerdote, el varón, se entrega su vida, sus proyectos, sus planes, todo su ser como donación para lo que Dios quiera. No entrega algo, se entrega a Él, para siempre, a perpetuidad, a disponibilidad total para Dios. El verdadero acto de caridad es entregarte tú mismo. Y Dios no se queda corto, Dios se entrega a sí mismo en la Eucaristía. O sea, nos está diciendo, el mandato de la caridad tiene que ser siempre total. No te puedes reservar. Ahí viene la grandeza de esta vocación sacerdotal, la grandeza del sacramento de la Eucaristía, que son una manera de vivir la verdadera caridad, que no es, una vez más, lo digo, entregar algo, sino entregarte tú mismo. Y entregar eso que cuesta, eso que a uno le dice, yo siempre quise esto, ahora Dios me pide esto. Bueno, si tú me lo pides, Señor, aquí estoy, en el tiempo que tú quieras, de la manera que tú quieras, en la forma que tú quieras. Por eso es importante, y lo vuelvo a decir por tercera vez, ese día hay que agradecerle profundamente a Dios la gracia que nos hace en habernos dejado la Eucaristía y la gracia que nos hace en nuestros sacerdotes. Y rezar por nuestros sacerdotes, rezar por los sacerdotes que vendrán para que seamos santos. Es un día en el que se celebran las 3 cosas, ¿no? Una vez más lo digo, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio ministerial y el mandato sobre la caridad fraterna. Les decía hace un rato, y ya para pasar al siguiente tema, que recordábamos que estos 3 días, jueves, viernes y sábado, es como una sola misa, ¿no? Como una sola misa que empieza el jueves y terminará con la bendición del domingo, con el pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Ya por fin cantamos el canto aleluya. El jueves que empezamos a vivir ya los misterios grandes de nuestra fe, lo que hace nuestra Pascua católica, el misterio pascual, una cosa genial, también tiene unos elementos, ¿no? Ustedes verán que ese día, después de la comunión de los sacerdotes, normalmente después de la comunión del pueblo, se deja un copón al medio del altar. El sagrario de la iglesia está vacío. Ese día la misa empieza con el sagrario vacío, porque se va a celebrar la última, la Eucaristía, la primera, ¿no? El memorial, ¿no? Y después de la comunión y de la oración, después de la comunión, normalmente tiene el traslado
del Santísimo del altar al monumento, ¿no? Para la adoración eucarística. Este año, que no vamos a poder celebrar de esa manera, desde Roma han enviado el Papa, por medio de la Congregación del Culto Divino, ha mandado ciertas normas para celebrar esta Semana Santa. Entre esas, obviamente, no va a haber monumento, no va a haber el traslado, sino terminada la Eucaristía, se dejará el copón con el Santísimo en el altar, y ya no se trasladará, sino el monumento será el mismo altar, para la adoración eucarística. Ese día, al terminar este acto litúrgico, en el que no hay bendición final, porque la bendición no la recibiremos hasta la resurrección, ese día, al terminar la liturgia, se sacan los manteles del altar, se dejan el altar, todo lo que tenga de las flores, todo el ornato de la capilla, se retira. Se sacan las cruces de la iglesia y las imágenes, y en los lugares donde no se puedan sacar las cruces o las imágenes, verán ustedes que se les cubre con un velo, o negro o morado, ¿no? Es una bonita práctica de repente estos días también en nuestras casas, que el Jueves Santo, al terminar la misa que vamos a ver de manera por estos medios, terminemos cubriendo las imágenes de nuestras casas, ¿no? Como un acto de luto. Recordemos que después de la última cena ya va a empezar todo el proceso de la pasión del Señor, que culminará el viernes a las 3 de la tarde. Pero ya después de la cena irá el Señor al Monte de los Olivos a orar. Serán esos momentos terribles en los que va a experimentar el peso de toda la humanidad, sudará sangre, lo tomarán prisionero como si fuera un malhechor, empujado, maltratado, será llevado primero a los sumos sacerdotes para este juicio ficticio en el que será ofendido de manera brutal, rechazado como verdadero Mesías, verdadero Dios. Al día siguiente será llevado donde Poncio Pilato, luego, o sea, todo el proceso hasta la pasión, ¿no? Pero bueno, regresemos al jueves, ¿no? Se acostumbra ese día a sacar las imágenes, a quitar todo el ornato de la iglesia, porque entramos en un momento como de dolor, acompañar al Señor en el dolor, en el sufrimiento, en este misterio de salvación, ¿no? Ese día, también en la misa, ustedes se van a dar cuenta que después de toda la Cuaresma volveremos a cantar el Gloria, que va acompañado por el sonido de las campanas, como un gesto de alegría. Volveremos después de toda la Cuaresma a entonar con júbilo el canto del Gloria, ¿no? Y también ese día, bueno, no lo vamos a tener este año, pero normalmente el Jueves Santo, conmemorando esta tercera parte de la misa que les decía, el mandato de la caridad, se tenía el lavatorio de los pies, ¿no? En el que a 12 miembros de la comunidad, el sacerdote haciendo las veces de Cristo, les lava los pies. Ese año ese rito queda suprimido, porque obviamente no puede haber congregación de fieles y no se va a tener, ¿no? Pero bueno, esto en cuanto al Jueves Santo. Entonces tenemos ahí una tarea pendiente, ¿no? Ese día, de manera especial, cuando celebremos estos días antes de pasar al viernes, me gustaría algunas recomendaciones, ¿no? Que estábamos conversando con los padres dar, ¿no? Estos días de Semana Santa, por más que los vamos a vivir en casa, sin salir, por estos medios, de todas maneras vivámoslo con la mayor solemnidad que podamos en casa, ¿no? Ese día preparémonos 5 o 7 minutos antes de la transmisión, preparemos el lugar donde vamos a ver estas misas, ¿no? Quitemos los elementos que nos van a distraer, apaguemos los celulares, o sea, dejémoslos en otra habitación. Ese día vistámonos un poco mejor, porque por más que no estemos en ese lugar, vamos a estar congregados celebrando cada uno en su hogar. O sea, que haya ciertos elementos que tú digas, de repente prepara un pequeño altarcillo en tu casa, pon unas velas, la Biblia. O sea, que se note estas disposiciones exteriores que nos van a, valga la redundancia, a disponer a celebrar mejor estos días, ¿no? Ese día podríamos esforzarnos y tener un almuerzo un poco más sustancioso, más agradable, recordando la cena del Señor, la alegría de que ese día
un día como ese, el Señor nos regaló su cuerpo, su sangre, el sacerdocio, el mandato de la caridad. O sea, hay muchos elementos que podemos utilizar para vivir santamente ese día. Vamos a ir, ya para ir terminando, vamos a avanzar al siguiente día, que es el viernes. Hoy día solo vamos a hacer jueves y viernes. Mañana, en la segunda parte de este taller, vamos a ver todo lo que implica la vigilia pascual y algunas recomendaciones que tenemos para vivir bien la vigilia pascual. Hoy pasaremos ya al Viernes Santo, ¿no? El Viernes Santo, igual que el Sábado Santo, son los únicos días en todo el año en el que no hay misa propiamente hablando. Ningún sacerdote celebra ese día la misa. De hecho, una vez más, el misal romano que les mostré al comienzo, dice, ese día no se celebre ningún sacramento, salvo, dice, la confesión y la unción de los enfermos, pero no hay ninguna misa, no hay bautizos, no hay matrimonios, no hay orden. Ese día no hay ninguna celebración eucarística de la misa, no lo hay. Lo que vamos a tener ese día es, pasado el mediodía, como manda el misal, hacia las 3 de la tarde, lo más próximo a las 3 de la tarde, que es la hora en la que el Señor va a morir en la cruz, se va a tener la liturgia en la pasión del Señor. Viernes Santo en la pasión del Señor, que es como la titula el misal, ¿no? Y ese día también la celebración litúrgica va a tener 3 momentos o elementos, ¿no? Un primer momento, y ustedes lo van a ver, es muy simbólico porque uno entra, se empieza la misa y el altar está desnudo, está sin nada, el sagrario está vacío, las imágenes están cubiertas y el sacerdote o el diácono que van a presidir esta celebración llegan al altar y llegando a los pies del altar se postran con el rostro en tierra, ¿no? Un gesto muy expresivo de no está nuestro Señor, ¿no? Nuestro Señor ha muerto, va a morir, ha muerto por nosotros, ¿no? Luego de eso ya viene la oración colecta y va a empezar la primera parte de los 3 elementos que van a configurar esta liturgia, ¿no? La primera es la liturgia de la palabra, que va a terminar, o va a tener en su punto más importante, la lectura de la pasión del Señor, una lectura un poquito larga, en la que se narra toda la historia de la pasión del Señor, como se tuvo el Domingo de Ramos. Se narra toda la historia de la pasión del Señor, desde el jueves hasta la sepultura, ¿no? Hasta la sepultura. Y luego de la oración, de toda la liturgia de la palabra, va a venir la adoración de la cruz, ese momento en el que normalmente nos acercábamos a besar la cruz, que es el único elemento que nosotros como católicos adoramos, el instrumento por el cual Dios quiso salvarnos, el único lugar en el que Jesucristo se va a dejar llamar Rey. Ustedes cogen todas las Sagradas Escrituras, el único momento en el que Él se va a dejar llamar realmente Rey es la cruz. Y va a cumplirse otra profecía bíblica del Antiguo Testamento que dice, su Dios reinará desde un madero, ¿no? Cristo, adoramos la cruz, el elemento de nuestra salvación, ese elemento que nos va a configurar y que va a hacer que seamos lo que somos, cristianos, por la cruz de Cristo, ¿no? Y terminará, luego de la adoración de la cruz viene las peticiones, un momento de peticiones, o se llama oración de los fieles, bastante largo, en el que se hacen varias peticiones, oraciones muy hermosas, y luego se distribuye la comunión, que en este caso haremos la comunión espiritual. Ese día, al terminar la liturgia de la pasión, solemos tener el rezo del Vía Crucis, que también lo vamos a tener este año a las 3 de la tarde. Ese día se guarda ayuno, ¿no? Ayuno especial. Ese día también en casa son 2 días en los que hay que, el viernes y el sábado, cuidar especialmente el silencio, que se viva un ambiente de recogimiento, evitar escuchar música, poner música en alto volumen, evitar incluso tal vez ver películas así, muchas cosas de acción, sino como que hayan ciertos elementos en casa
que puedan decir que estamos recordando, reviviendo, rememorando la pasión del Señor, que se note, o sea, que podamos decir, este día, ¿por qué hoy día hacemos ayuno? Porque hoy muere el Señor. ¿Por qué hoy día estamos más en silencio? Vamos a estar más ratos en oración. Sería un momento bonito para en familia ese día tener la lección divina sobre algún pasaje de la pasión del Señor, del misterio pascual. ¿Por qué todos esos elementos? Porque nos estamos preparando a vivir bien nuestra Semana Santa. Y finalmente el rezo del Vía Crucis, con el cual terminan las actividades ese día de la parroquia. Entonces son elementos que podemos ir teniendo como familia, ¿no? Ese día podríamos incluso dejar la cruz de nuestra casa, salvo para el momento de la adoración, cubierta, ¿no? Y explicar a nuestros hijos por qué lo hacemos, o sea, porque estamos guardando un cierto luto por el Señor que ha muerto. No es un luto, debería ser un luto como lo deberíamos vivir todos los católicos, un luto que apunta a la resurrección. Todo luto católico debe apuntar, debe tener siempre en mente y en el corazón que no es definitivo, apunta a la resurrección. También el luto que vamos a guardar el Viernes Santo, el sábado, apuntan al último día, a la resurrección gloriosa, al sentido más profundo de nuestra fe, a lo que debe configurar nuestra acción, nuestra manera de obrar, de actuar, de pensar, la resurrección de Cristo. Entonces, vamos a prepararnos estos días, a vivir con intensidad este misterio pascual de Cristo, suplicándole al Señor que nos ayude a vivirlo con santidad. Que sean días de santidad, que sean días de realmente encontrarnos con Dios. Que coronemos esta cuaresma, que lo hemos dicho una vez más, que ha coincidido con esta cuarentena, no de cualquier manera, sino la coronemos con la vivencia plena de los misterios más hermosos de nuestra fe, y que por ellos alcancemos gracias abundantes para nuestra santificación, para nuestra vida diaria, para nuestro acontecer de día en día. Dejamos hasta hoy esta parte, mañana continuaremos explicando toda la liturgia del sábado, de la vigilia pascual, del día de la resurrección del Señor, y también mañana daremos algunas recomendaciones para vivir en familia bien estos días. Acabemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Sagrado Corazón de Jesús, porque nos das la oportunidad de reunirnos una vez más en torno a ti. Te suplicamos que nos concedas tu gracia y tu bendición para vivir en santidad este tiempo, y que sea de mucho provecho para nuestras almas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les pido un detalle más antes de despedirnos. Ustedes se darán cuenta que durante todo este tiempo hemos transmitido por Instagram. Instagram tiene un pequeño defecto que solamente nos permite tener 1 hora de transmisión. El domingo en la misa hemos terminado casi como película de acción, de Misión Imposible. Faltan 10 segundos para que se nos corte la transmisión y llegamos exacto. Entonces, como esos misterios tenemos que vivirlos bien, no podemos correr en la misa, no podemos quitar elementos. Entonces, a partir, posiblemente mañana, yo les pido que estén atentos mañana, vamos a empezar la transmisión un poco antes, unos 5 minutos antes. Desde mañana, Dios mediante, transmitiremos por el Facebook de la parroquia, que es también Parroquia Santo Hermano Miguel, y les pido que busquen también y vayan agregando en YouTube el canal de la parroquia. Eso se los pido como un reto, porque no podemos transmitir en YouTube en vivo las misas ni nada si no alcanzamos 1000 suscriptores. Entonces, ahí sí nos tienen que ayudar. Para el logo del canal, de los dos canales, tanto en Facebook como en YouTube, es el logo de la parroquia. Entonces yo les pido que tratemos ahora mismo, terminando esta reunión, síganos en Facebook, conéctense a Facebook para que busquen a la parroquia y busquen en YouTube el canal Parroquia Santo Hermano Miguel y pongan seguir, porque con esos seguidores vamos a poder, Dios mediante, si alcanzamos de aquí al jueves los 1000 suscriptores, transmitir al menos en YouTube. Sí o sí va a ser por Facebook las transmisiones de Semana Santa, las misas, de repente mañana también el coloquio, la plática espiritual que estamos teniendo. Pero les pido, por favor, busquemos en Facebook la parroquia y tratemos de seguirla en el YouTube.
Si lo alcanzamos, podremos transmitir también las misas y todas las actividades y el tiempo que viene también después de esto por estas dos plataformas. Muchísimas gracias y que el corazón de Jesús les bendiga. Buenas noches.